esperen, ya les he dicho que esperen. Ahora estoy grabando, y ahora sí pueden poner presente. Ya tenían todo el presente listo, parece, sí. Le han dado enter nomás, bueno. Bueno, y vamos con la clase del día de hoy. Presentar ahora una ventana. Bueno, este ya lo habíamos visto, creo que pasaba con estos 3 recipientes. Pero no está, como es más complicado, no está mal que lo hagamos de vuelta. Primero, ¿cómo es la presión en el fondo de cada uno de estos recipientes? ¿En cuál de ellos es mayor? Todos son iguales, la misma presión tienen. La misma presión. Muy bien, muy bien. Y ahora viene la parte complicada. Si todos tienen la misma presión y el área, de acuerdo a lo que dice el enunciado, el área de la base es la misma, ¿cómo es la fuerza sobre en el fondo de cada uno de esos recipientes? A ver, ¿Diferente? si la presión es fuerza sobre área, y me dice que la presión es la misma y el área es la misma, La misma fuerza. la misma. La misma Eso es fuerza. contradictorio, medio como que uno tiende a no creerlo. ¿Por qué? Y en realidad yo digo, bueno, porque en realidad con sólidos, y esto sí sucede, sí es así con los sólidos, estamos acostumbrados a que la fuerza sobre el fondo está dada por el peso. Y sí es cierto que el peso del líquido del recipiente 3 es más grande que lo que hay en los otros 2 recipientes. Pero acá no es así, esto no es sólido, esto es líquido. Acá, como la presión es la misma y el área es la misma, la fuerza sobre el fondo es exactamente la misma en los 3 recipientes. Eso es una paradoja, parece como que no es cierto eso que está ahí. Pero bueno, son las ecuaciones y también se puede comprobar eso experimentalmente. Hay algún aparatito que nos ayuda a comprobar eso experimentalmente, que es bastante difícil de dibujarlo y no consigue ningún dibujo como para mostrarle cómo era. Pero ahí en el colegio hay más o menos unas cosas como para medir cuál es la fuerza en el fondo de este del 3 y medir cuál es la fuerza en el fondo del 2. Y podríamos ver que si alcanza el mismo nivel, el mismo líquido, tienen la misma fuerza. A pesar que el peso del líquido contenido en los 2 recipientes no es lo mismo. Bueno, esto es muy parecido al anterior, a todos los anteriores. Nos preguntan casi la presión es la misma en todos los puntos indicados, en el punto P1, P2, P3, P4, P5. La presión es la misma en todos los puntos, fíjense en que todo lo que está con azul, porque uno sospecha con que es el mismo líquido. ¿Y está todo? Es la misma en todos los puntos, profe. E incluso en el 4, porque se acuerdan, eso es lo que yo les decía, alguien puede pensar que la presión acá, como que el líquido que hay encima de 4, nada que ver con el líquido que hay encima de 1, pero no. Como es el mismo líquido y todos estos puntos están al mismo nivel, todos estos puntos tienen la misma presión. Eso tiene que quedar así de claro. Es muy, pero muy importante. Y bueno, vamos a ver ahora algo que se llama vasos comunicantes. Vasos comunicantes son recipientes que se encuentran conectados por una manguera, por una tubería. Supongamos esto. Acá yo tengo, supongan estos sean como cilindros. Y supongamos que este líquido que está en azul, celeste, es como agua. Y acá hay una válvula que acá en este momento está cerrada. La válvula está cerrada. ¿Dónde hay más líquido? Si estos son cilindritos, acuérdense que les he dicho. ¿Dónde tendremos más cantidad de líquido? ¿En el de la izquierda o en el de la derecha? En el de la izquierda. En el de la izquierda. Toda la vida tendríamos más líquido en el de la izquierda. Perfecto. Bien, bien. Han entendido la base del problema. Ahora, ¿qué sucede cuando se abre la válvula? Esta válvula tiene la cosa.
¿Para va a dónde ir, pasa el líquido? se va a ir el ¿Pasa el líquido. líquido del que tiene más líquido a donde hay menos líquido o pasa el líquido de donde hay menos líquido a que tiene más líquido? Donde hay menos líquido, más líquido. Donde hay menos líquido va hacia donde hay más líquido. Desde la... También podemos hablar de derecha e izquierda, capaz como para que... De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Izquierda, derecha. De izquierda, de esta a la izquierda, ¿eh? No, al revés, profe. De derecha a De izquierda. derecha a izquierda. Al revés. Va a pasar al recipiente Ok. que tenga menos altura. Al revés, profe. Ustedes dicen que pasa a ver del líquido que está a la derecha, pasa hacia donde está este otro recipiente. Sí, pasa de derecha a izquierda. Profe, así como Bueno. funciona un tanque de agua. Bueno, me gusta con que lo relacionen con algo real. Pero esto es paradójico también, ¿no les parece? O sea, me han dicho que ¿Profe? acá hay más líquido, eso es lo que me han dicho. ¿Profe? Sí, decime. ¿Puede ser que se nivelen? Sí, eso es lo que va a suceder. Y para que se nivelen, ¿de dónde a dónde tienen que pasar? De derecha a izquierda. De derecha a izquierda. Exactamente. Bien. Cuando abramos la válvula, estos dos líquidos se van a nivelar, van a llegar al mismo nivel. Como este recipiente es bien ancho, puede ser que este suba apenas un poquito. Y este baja un montón y digamos como que el nivel común va a ser una línea, esta línea digamos que está por acá. Estoy marcando con el mouse. Pero, fíjense en eso. Ustedes me han dicho que es el que tiene más líquido y este tiene menos líquido. Entonces, el que tiene menos le da al que tiene más. No es como un montón No, profe. de cosas. A ver. Ustedes me habían dicho que acá había más líquido. Y sí es cierto. Si yo me imagino que esto es algo cilíndrico, la cantidad de líquido que hay acá seguramente es mucho más grande que la cantidad que hay acá. Es más, lo podría haber hecho todavía más finito este. Pero en realidad como la regla es que cuando yo tengo dos tubos distintos y los conecto, el líquido se mueve hasta igualar los niveles, hasta que el nivel en ambos tubos sea el mismo. Y si el nivel en ambos tubos sea el mismo, necesariamente el que está a la izquierda, que tenía menos, va a tener que subir un poco su nivel. O sea, este que tenía más Y líquido va a y tener el que que está tener a la más derecha líquido. va a tener Este que que tenía bajar. menos, va a tener que tener menos aún. ¿Ah? El de la derecha va a tener que tener menos, eso decía yo, profe. Sí, sí, bueno, capaz que ya no me he dado cuenta que era lo que vos decías, pero le va a tener que dar, que tenía menos, le va a tener que dar líquido a este que ya tenía más. Porque en realidad la regla no es que ambos recipientes van a tener la misma cantidad de líquido, no es esa la regla. La regla es que el movimiento va a ser hasta que en ambos recipientes el líquido tenga el mismo nivel, independientemente de la forma. Y entonces ya tenemos estos otros dos ejemplos. Fíjense en este acá abajo que es más fácil de entender. Tenemos líquido que en realidad es lo mismo que el anterior. Este también básicamente son vasos comunicantes y podríamos pensar dónde hay más líquido en cada uno de estos, pero el asunto es que cuando están conectados, todo el nivel del líquido es el mismo en todos los recipientes. Acá también sucede exactamente lo mismo. Por más que tengan formas más distintas, el nivel del líquido es el mismo en todos los recipientes. Y como ya lo decía alguien, esto es lo que se utiliza para saber el nivel del líquido. Suponete que yo tengo algo dentro de un tanque que está hecho con un material que no sea transparente. ¿Cómo hago yo para saber la cantidad de líquido que hay adentro? Bueno, le conecto a la par un tubito, forma que sea un tubito finito, de algo transparente, entonces el nivel dentro de ese tubito finito es el mismo nivel que hay dentro de este recipiente grande. Y entonces así podemos medir tranquilamente cuál es el nivel que hay dentro de un recipiente, por más que el recipiente sea de paredes que no sean transparentes. Esto se llama vasos comunicantes y se basa en lo que acabamos de decir. Cuando conectamos recipientes de diversas formas, de diverso tamaño,
todo se mueve hasta que los líquidos dentro de los diversos recipientes alcanzan el mismo nivel. Esa es la cosa. Un par de formulitas como para... Estas formulitas nunca le dan importancia a ustedes, pero es lo que le va a ayudar a sacar un montón de cosas. El teorema fundamental de la hidrostática, que habla de dos puntos, estos en este caso son A y B, que están dentro del mismo líquido. Ese dentro del mismo líquido puede ser incluso con que A se mueva incluso hasta el borde. Yo creo que muchas veces hay que pensar, entre A y B, ¿cuántos líquidos tenemos? Si tenemos un solo líquido, podemos aplicarle esto. Y eso sirve incluso que A esté acá en el borde. Volveríamos a pensar lo mismo, entre A, que está ahora en el borde, y B, que está acá abajo, que está donde está este, ¿tenemos el mismo líquido? Sí, bueno, entonces tranquilamente podemos aplicarle esto que estamos diciendo. Entre dos puntos que están dentro del mismo líquido se cumple que la diferencia de presión entre esos dos puntos es igual a la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad por la diferencia de altura que hay entre esos dos puntos. No es necesariamente como en este dibujo que un punto debe estar exactamente debajo del otro. A puede ser que esté acá y B puede ser que esté acá. Yo trazo una línea que marca el nivel de A, otra línea que marca el nivel de B, y delta de H es la diferencia de nivel entre esos dos puntos. Una cosa muy importante que como esta densidad por G por delta de H, como esta diferencia de altura es siempre positiva, esta diferencia, esta resta también tiene que ser positiva. Y para que eso sea positivo tenemos que restar donde tenemos más presión menos donde tenemos menos presión. ¿Y cómo sabemos eso? Y bueno, siempre vamos a tener más presión en los puntos que están más por abajo. Más por abajo. Los puntos que están más abajo siempre tienen más presión que los puntos que están más arriba, ¿no? Y acá volvemos, que ya lo habíamos comenzado un poco la clase pasada, a eso de la presión atmosférica. Tenemos estos dos puntos, uno que está, bueno, está en la montaña también, pero apenas elevadito, y otro punto que está acá en la cima de esta montaña. Hemos dicho que la presión atmosférica es la presión de la atmósfera, siendo la atmósfera el conjunto de gases que rodean la Tierra. Y la pregunta acá era, ¿cuál de estos dos puntos, el que está abajo o el que está arriba, en cuál de estos dos puntos habrá más presión atmosférica? En el punto de la izquierda, derecha, profe. En esto de la derecha, que esto que están acá abajo, sí, porque de vuelta acá es como que la columna de aire o la cantidad de aire que tienen por encima es mayor que la cantidad de aire que tiene esto por encima. Bueno, acá es como que el borde del dibujo es el límite de la atmósfera, ¿no? Nosotros vamos a hacer problemitas donde vamos a averiguar cuál sería supuestamente la altura de la atmósfera si utilizamos la misma ecuación que venimos utilizando de antes. Y tenemos también una nueva definición, que es esta, la de presión absoluta, que se define la presión absoluta en un punto como la suma de la presión hidrostática más la presión atmosférica. La presión hidrostática es la presión debida al líquido, ya conocemos la formulita de esa, densidad del líquido por G y por la profundidad. Y la presión atmosférica, esa, tenemos un valor nosotros estándar, que ya le voy a decir ya cuál es, pero muchas veces, o sea, esa presión atmosférica supuestamente es a 45 grados de latitud sobre el nivel del mar. Para nosotros vendría a ser tipo como, por decir algo, el Mar del Plata. Pero nosotros acá en Tucumán no tenemos el mismo valor de presión atmosférica. Primero porque no estamos a la misma latitud y después porque no estamos tampoco a nivel del mar. Pero para ser un poco más realista, incluso para Tucumán, dentro de San Miguel de Tucumán, la presión atmosférica es algo que va cambiando día a día. Pero si no se les dice nada a ustedes van a tomar un valor estándar o promedio de la presión atmosférica que ya mismo les voy a decir cuánto vale. Bueno, pasemos entonces a la
los problemitas. Hagamos un poco de eso. Ahora, chicos, que ha sido bueno conversar con ustedes de ese tema de qué les parecía. Porque ¿ven? Yo no me había dado cuenta que de decirles eso, que primero que nada tienen que rendir la gente esta que deben antes que comiencen las clases, y el asunto que también, de paso, que también que rindan los que tienen previos. Sí. Porque sí, ya tienen que rendirlo y no más. Recuerdo que todas estas clases están siendo grabadas, esta clase está siendo grabada, entonces cualquier cosa la pueden repasar después, ¿no? ¿Qué es lo que deberían hacer? Bueno, todos están viendo la pizarrita, ¿verdad? Vamos entonces. Sí. Tiene nombre esta cosa. Por ejemplo, tenemos el teorema general de la hidrostática. Es muy chiquita. Pero, en realidad lo que nos dice, podríamos decir, que la diferencia de presión, ahí nos aparece un símbolo nuevo. Esta es la letra griega delta, en su versión mayúscula. El delta, este símbolo implica una diferencia. Implica una diferencia. Este símbolo delta nunca viene solo, siempre viene acompañado de algo. Viene acompañado de algo. Y siempre va a indicar la diferencia entre el estado final de ese algo menos el estado inicial de ese algo. Acá medio como que es la excepción, es simplemente una diferencia. La diferencia de presión es igual a la densidad del líquido por G y por la diferencia de altura. Acá. Y para eso uno se hace la idea de lo siguiente. Yo tengo un recipiente a ver cómo para qué. Vamos a hacer como que ese recipiente tiene dos líquidos, ¿no? Y dentro de ese recipiente que tiene dos líquidos, yo tengo que poner dos puntos, un punto A acá, un punto B acá, que estén dentro del mismo líquido. Y tengo que hacer la diferencia de presiones de eso. Pero siempre tiene que ser la presión más grande menos la presión más chica. Y acá, ¿quién va a ser? ¿La presión en A menos la presión en B o la presión en B menos la presión en A? La presión en B menos la presión en A. La presión en A. La presión en B menos la presión en A. Acá, densidad del líquido por G y por la diferencia de altura. Muchas veces con esta diferencia de altura no se hace tanto drama, porque la gente generalmente, o por lo menos cuando yo le explico, la gente dice, bueno, la diferencia de altura que hay entre estos dos puntos. Y esto es siempre, digamos, un valor positivo, ¿eh? Y por eso que yo le decía que esto tiene que ser la presión más grande menos la presión más chica. Cuidado con eso, no crean siempre que la presión en B menos la presión en A, porque algunas veces la letrita de acá abajo es la A
y la letrita de acá arriba es la B. Ustedes tienen que acordarse que la presión, en el lugar donde hay más presión, menos el lugar, la presión donde hay menos presión. Y otra cosa importante, que esos dos puntos podrían ser, por ejemplo, un punto por acá, que está en el borde, y otro punto por acá. También podría ser así. Nada más que ahí voy a tener que utilizar el líquido este que tenemos en la parte de acá arriba. Un ejemplo como para que sepamos de qué estamos hablando. Digamos que yo tengo un tanque terriblemente profundo. Y yo tengo estos dos puntos por acá. Tengo un punto que yo le llamo 1 y tengo acá otro punto que yo le llamo 2. Sabemos por enunciado que la densidad de este líquido, digamos que vale 1000 kilogramos por metro cúbico. Supuesto, ¿eh? Voy a ver quién está queriendo ingresar. La densidad del líquido vale eso. Y la otra cosa que queremos que... La otra cosa que sabemos es que la presión en el punto B vale, qué sé yo, 1.500.000. 1.500.000 pascales. Y sabemos que la diferencia entre estos dos puntos es de 20 metros. Perdón, acá. La presión acá en este punto, el punto 2. A ver, perdón. Vamos a trabajar con un número más chiquito. En vez de 20 metros, vamos a decir que de 2 metros nomás. Ahí, bueno, ahí tenemos que calcular cuánto vale la presión en el punto 1. Eso es todo lo que debemos calcular. Hasta incluso también acá medio como que se le cambia un poco lo que son las letras de la teoría, porque acá yo lo había hecho con A y con B, y acá mi pregunta es con 1 y con 2. Bueno, entonces hay que darse maña. A ver, esta ecuación, en términos de 1 y de 2, ¿quién sería? ¿La presión quién menos quién? La presión. Presión de 2 menos la presión de 1. La presión en 2, que es la presión más grande, menos la presión en 1, es igual a la densidad del líquido por G y por la diferencia de altura. Entonces, a ver, reemplazamos por los valores, a ver qué cosa conocemos y qué cosa no conocemos. La presión en 2, perdón, sabemos que vale 1.500.000. La presión en 1 es mi incógnita. La densidad del líquido por enunciado vale 1000 kilogramos por el metro cúbico. G, si no me dice nada, sospechamos que estamos en la Tierra y el G que tenemos que utilizar es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y la diferencia de altura, bueno, nos la daba el dibujito, eran los 2 metros. Y bueno, acá tendremos que agarrar la calculadora y 9,8 por 2, ¿cuánto es esto? 19,6. Y por 1000, bueno, será 19.600. ¿Qué? Es ahí la parte importante. Uno de los grandes problemas que saben tener
Todos los estudiantes cuando llegan a este tema, en las unidades, ¿qué unidades le pongo acá? Profe, se simplificarían los 2 metros con el metro de kilómetros por metro. Sí, podría ser, pero en términos generales, mira lo que se hace es lo siguiente. A ver. Se simplifica, digamos, este metro con este metro. Alguien podría decir, bueno, también podemos simplificar este metro. Ah, sí, sí, es cierto. Pero ¿por qué? Porque yo por un lado tengo esto. Y por otro lado tengo esto. Kilogramo metro sobre el segundo cuadrado. ¿Qué es eso? Kilogramo. Este metro cuadrado lo voy a dejar acá abajo. ¿Pero qué es kilogramo metro sobre el segundo cuadrado? El peso. El Newton. Muy bien, eso es Newton. ¿Y qué era Newton sobre metro cuadrado? Pascal. Pascal. Entonces, en realidad, todo esto me queda en Pascal. Y bueno, y ahora lo único que tengo que hacer es despejar esto. Uf. ¿Y cómo voy a hacer para despejar? No está tan fácil tampoco. A ver. ¿Qué podemos hacer para despejar? Pasamos restando presión, sumando presión de uno al otro miembro y al 19.600 lo pasamos restando. Me gusta eso. O sea, que en realidad, a ver, lo que vos me estás diciendo es dejarlo a este acá, al 1.500.000 Pascal, dejarlo acá. A este que está sumando, pasarlo, restarlo para el otro lado. Y a esta presión 1 que estaba restando, pasarla sumando para el otro lado. Eso es lo que me está diciendo. Exactamente. Bueno, eso es exactamente lo que hay que hacer. Ahora, ¿cuánto vale entonces esto? Bueno, ahí hacemos la diferencia y de ahí sacaremos cuánto vale la presión en 1. Fíjense en que uno puede saber cuánto vale está bien. Ahí sabemos cuánto vale la presión en 1. Ya sabemos cuánto, a ver, hagamos esos calculitos. ¿Cuánto me dará esto? ¿Nadie tiene una calculadora cerca? 1.480.400 pascales me da. 1.400.000. 480.000. ¿Así? 1.480.000 pascales. Y teniendo eso, podríamos saber a qué altura se encuentra el cuerpo 1. ¿A qué profundidad está el cuerpo 1? Porque el punto 1, porque sabemos que la presión en 1 es la densidad del líquido y por G por la profundidad del cuerpo 1. Pero bueno, también lo vamos a utilizar para cosas más complicadas que esto después, a esto mismo que estamos haciendo acá. Es 1.480.400. 1.400.000, a ver. 1.480.400. 800, 400. 400. Esperen, a ver. No, porque 4. 800. en verdad que 8 va 4.
¿Perdón? Donde puso el 8 usted recién va 4. Ah, Perdón, se me olvidó el 4. ¿así? 1.480.400. Sí. A ver, bueno. Y con eso ya podríamos saber la profundidad del punto 1. Pero esto muchas veces se hace con cosas que son mucho más complicadas que esto, ¿eh? Ya lo van a ver después con otro tipo de problemas. Bueno, esa es la primera parte. El teorema general de la hidrostática. Y la otra cosa que hemos aprendido que era... Ah, lo de la presión atmosférica. Perdón, lo de la presión absoluta. La presión absoluta, que se define como la presión hidrostática más la presión atmosférica. Y acá también vamos a hablar de algo de la presión atmosférica. La presión atmosférica normal, estándar, que se toma, digamos, para nuestro planeta, es de esto. Es de 101.300 pascal. Ese es el valor de presión estándar. Es como el G igual a 9,8 metros sobre segundo cuadrado, que en realidad en Tucumán no tenemos ese valor. Bueno, este valor de presión atmosférica tampoco es el que tenemos en Tucumán. Pero en Tucumán tenemos un valor de G y ese valor de G no cambia durante el día, no cambia con el tiempo. Desde que ustedes han nacido es el mismo valor que hasta ahora. En cambio, la presión atmosférica en Tucumán sí cambia durante el día, cambia con las estaciones, cambia si va a llover, de pronto cambia la presión atmosférica, pero de vuelta. Si no se le dice nada, ustedes tienen que entender que la presión atmosférica tiene este valor. Y ahí también entramos con una serie de... Sí, decime. ¿Sería la presión que tiene la H? Sí, ¿esta? Sí. Esto es presión absoluta igual a presión hidrostática más presión atmosférica. Bien, Presión atmosférica es la presión de todos los gases que forman la atmósfera y su valor estándar, su valor normal es este, pero este valor es supuestamente el valor a 45 grados de latitud sobre el nivel del mar. Nosotros no estamos ni a 45 grados de latitud, ni estamos sobre el nivel del mar, por lo tanto, prácticamente nunca tenemos este valor de presión atmosférica. Y la otra dificultad que tenemos en este tema es que en realidad hay muchas unidades para medir la presión atmosférica. Una de ellas es simplemente la atmósfera. Atmósfera no solamente es la unidad para... La atmósfera no solamente es el conjunto de gases para medir que rodean a la Tierra, sino que también es una unidad para medir presión. Y tiene la siguiente igualdad. Una atmósfera equivale a 101.300 pascales. O sea, una atmósfera es el valor de presión atmosférica normal. Esto es muy bueno porque cuando queremos muchas veces saber cuál es la presión que hay en otros planetas, por ejemplo en Venus es el único que me la sé después de todo, pero en Venus se sabe que la presión atmosférica es de 90 atmósferas. Y eso quiere decir que es 90 veces más grande que la presión que hay acá en la Tierra, ¿no? Entonces, la presión atmósfera es también una unidad de presión. Y de paso le ponemos la otra unidad de presión, que son los milímetros de mercurio. Una atmósfera también equivale a 760 milímetros
de mercurio. Esto milímetro de mercurio es como año luz. Si alguien me dice milímetro de mercurio es unidad de, bueno, milímetro es una longitud, no, esto es unidad de presión, no es milímetros cualquiera. Esto viene todo junto, milímetro de mercurio es unidad de presión. Y 760 milímetros de mercurio equivalen a una atmósfera que equivale a 101.300 pascales. Y por si esto fuera poco, a los milímetros de mercurio muchas veces se les dice simplemente con el nombre de Thor, en el nombre de un señor que tenía de apellido Torricelli, que ya lo vamos a ver dentro de muy poco. Entonces, una presión atmosférica normal de una atmósfera equivale en realidad a 760 Thor. Este año vamos a ver únicamente con estas cosas. El año pasado veíamos más, pero este año nos quedamos únicamente con estas unidades que están acá. Vamos a trabajar bastante con atmósfera, vamos a trabajar bastante con milímetro de mercurio, decir milímetro de mercurio o decir Thor es lo mismo. Más Thor me gusta más ponerlo en los programas porque es más cortito, no tengo que andar escribiendo todo esto. Pero la gente en la calle le dice muchas veces milímetro de mercurio. Existen un montón de otras unidades para medir la presión, los PSI, esos son los que no vamos a ver. PSI, la otra unidad que existe, que se la nombra mucho, el milibar, la presión atmosférica son de 970 milibares, bueno, eso también corresponde con esto. Esto tiene que ver con unidades inglesas, pero en realidad es lo que se utiliza muchísimo en las gomerías. Cuando si ustedes acompañan a su papá, a su mamá, que calibre bien la rueda del auto, dicen, bueno, ponele 30. ¿30 qué? 30 PSI. Y PSI es la sigla de Pound Square Inch, que básicamente es como libra-fuerza por pulgada cuadrada. Bueno, eso último era medio como un dato anecdótico nomás. Entonces, bueno, hagamos un problemita. Tampoco tenemos tiempo para más. Dibujo de un corte. Hay una montaña. Esta es la montaña, esta digamos como la playa, el lecho marino y lo que está con azul es el mar. Hay tres puntos que me van a interesar. Un punto acá sobre la playa, que yo voy a llamar punto A. Un punto B, que va a estar a, digamos, 10 metros de profundidad. Y un punto C, que está en la cima de una montaña. Y digamos que esto, por darle un valor, esta montaña tiene unos 300 metros de altura. Yo lo que necesito, lo que queremos saber es la presión absoluta en cada uno de estos puntos. La presión absoluta en A, en B y en C. ¿Cuánto vale la presión absoluta en cada uno de esos puntos? La presión absoluta es la suma de la presión hidrostática, o sea, la presión debida al líquido que tenemos por encima de ese punto, más la presión atmosférica. El problema no me dice nada más que eso. Entonces empecemos por lo más fácil. ¿Cuál será entonces la presión absoluta en el punto A? En términos de esto. Dice que la presión absoluta es la presión hidrostática más la presión atmosférica. ¿Pero hay presión hidrostática en el punto A? No. No. No, porque yo encima de A no tengo nada de líquido. Entonces la única presión es la presión atmosférica. Y eso es la presión atmosférica, como está al nivel del mar, sería de una atmósfera. Y la presión atmosférica sería de una atmósfera. O sea, sería el valor este de 101.300
300 pascales. Ya con eso ya hemos sacado cuánto vale la presión absoluta en el punto A. Vamos entonces con la presión absoluta en el punto B. Ahora nos preguntamos, en el punto B, ¿hay líquido por encima del punto B? Sí, sí, líquido. Sí, bueno, entonces, pero hay dos cosas que tenemos por encima del punto B. Fíjese, a ver, encima del punto A, lo único que teníamos era atmósfera, aire. Encima del punto B tenemos esta primera parte, que tenemos líquido, pero después, lo que tenemos encima del punto B, de vuelta es aire. La presión absoluta es como decir la presión total. Entonces, acá sí va a haber un término de presión hidrostática y un término de presión atmosférica. Bueno, acá le voy a tener que dar de dato la densidad del líquido este. Digamos que esto es agua de mar, perdón, agua dulce, no agua de mar. Digamos que la densidad del agua de mar, nosotros vamos a tener tablita para hacer los problemas, me dicen que es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, vamos a calcular primero la presión hidrostática. Siempre en física empezamos con la formulita, densidad del líquido por G y por H, siendo H la profundidad a la cual se encuentra el punto B. Por este dibujito yo entiendo que B está a una profundidad de 10 metros. ¿No? Entonces la presión hidrostática del punto B es la densidad del líquido que tenemos por encima, que es agua dulce, con esta densidad. El G, que si no me dice nada entendemos que estamos en la tierra. Y la profundidad, que son los 10 metros. Entonces la presión hidrostática del punto B, bueno, sería en cuánto, 9, 8 y 4 ceros, no, 3 ceros. A ver, sí. Es así, ¿verdad? Porque 9,8 por 10 son 98.000 pascal. 98.000 metros newton sobre el... Nunca nos olvidamos de esto. Mira, fíjate, es lo mismo que ya hemos hecho hace rato. Este kilogramo con este metro con el segundo cuadrado es newton. Este se me va con este y me queda y este me queda en cuadrado. Newton sobre metro cuadrado. También lo podemos decir en forma más rápida. Todas las unidades son unidades del Simela. Entonces el resultado, que es una presión, también tiene que estar en unidades del Simela y por lo tanto la unidad de esto tiene que ser directamente el pascal. Entonces, fíjate esto. La presión absoluta del punto B es la presión hidrostática del punto B, que hemos calculado ya como 98.000 pascal, más la presión atmosférica. Y esto es lo que yo quiero que me entiendan. Fíjense, la cantidad de atmósfera que hay por encima del punto A es la misma cantidad de atmósfera que hay por encima del punto B. Lo que pasa es que el punto B tiene líquido más atmósfera, pero la cantidad de atmósfera que hay por encima del punto B es la misma cantidad de atmósfera que hay por encima del punto A. Por eso vamos a seguir tomando este valor de presión absoluta, de presión atmosférica. Vamos a seguir tomando el 101.300 pascal. Y bueno, ahí ya lo único que tengo que hacer es sumar. Y esto sería 229.300 pascales. 199. 200. 200.
229.300. No, no deben ser 199.300 pascales. Sí, ese es el valor. Porque estos son 101 y estos son 98. Y 101 más 98 son 199. Y me quedan los 300. ¿No? No sé de dónde sacar los 2 millones, porque no me da como para... perdón, los 200.000. Ese tendría que ser un 102.000 para que me dé así. Bueno. Se me rompió la calculadora esa, no era nada. Bueno, y me queda lo más difícil. Profe, Sí. hay que pasar los kilogramos a Newton. No, los kilogramos no se pasan a Newton. A ver, ¿a dónde que me estás diciendo eso? Yo de vuelta te vuelvo a decir, a ver, lo mismo, mira. Este kilogramo con este metro por este segundo cuadrado, todo esto es Newton. Se va uno de esto, con uno de estos, este me queda cuadrado. Newton sobre metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado es Pascal. Y este, bueno, yo ya lo tenía de antes, ¿no? Los newton no se pasan, perdón, los kilogramos no se pasan en newton. Es como pasar los metros a segundo. Los pascales a Newton y de Newton a No, kilómetro. los pascales tampoco se pasan a newton. No. Capaz que estás queriendo decir algo que está correcto, pero estás diciendo de la manera incorrecta. Y ahora queremos sacar la presión en C, fíjese. Este es el más complicado. La presión absoluta en C. La presión absoluta en C, que como toda presión absoluta tiene que ser presión hidrostática más la presión atmosférica. Ahora, presión absoluta más presión atmosférica. Pero, ¿tenemos presión hidrostática en C? De este punto que está acá arriba. A menos que haya una laguna en ese pico de la montaña, no lo creo. No, claro, pero tendría que estar dibujada y tendría que estar dibujada la profundidad a la cual estamos dentro de esa laguna, supongamos el lago Titicaca, que es el lago más alto del mundo, qué sé yo. Pero lo que yo voy es que, no, digamos que es cima de la montaña, no hay presión hidrostática acá en C. Entonces, la presión absoluta en C es solamente presión atmosférica. ¿Y qué estoy queriendo decir con esto? A ver, ¿será así o no? La presión absoluta en C serán los 101.000 pascales. ¿La presión absoluta en C será una atmósfera? ¿Sí o no? No. No. ¿Será más grande o más chica que una atmósfera? Más chica. Más chica. Más chica que una atmósfera. Bien ahí. En realidad, fíjense en esto. ¿Se acuerdan que yo les decía? Encima de B tengo líquido, que es lo que me da la presión hidrostática, más la atmósfera. Pero la cantidad de atmósfera que tengo encima de B, que es lo que está en verde, es la misma cantidad de atmósfera que hay encima de A. Por eso estoy utilizando tanto para A como para B la presión esta de 101.300 pascales para la atmósfera. Sin embargo, en C no es así. Sin embargo, C, digamos que acá está esta línea roja y termina la atmósfera. C tiene menos atmósfera por encima de ella. Entonces, sí, es cierto. La presión absoluta en C es solo presión atmosférica, pero no puedo emplear este valor que tengo acá. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que hacer lo que hemos visto también hoy, que era el asunto que la diferencia de presión entre los puntos A y C va a ser la densidad por G y por la diferencia de altura. Donde, bueno, G, ya sabemos, es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. La diferencia de altura, fíjense en lo que le dice el problema, son los 300 metros.
Pero esta es la densidad. ¿Qué densidad voy a poner yo? Si estamos hablando de la diferencia de presión que hay entre A y C, y eso también es importante que lo sepamos acá. Va a ser la presión... Profesor, está ayudado. Perdón, disculpen. Va a ser la presión quién menos quién. La diferencia de presión entre A y C, ¿va a ser la presión en A menos la presión en C o va a ser la presión en C menos la presión en A? ¿Y por qué? La presión en... ¿Cuál era la regla para saber quién restaba con quién? La densidad del aire. Bien, esta es la densidad del aire. Esa era la otra pregunta que le iba a hacer. La densidad del aire. Es la pregunta más difícil de contestar. Pero en realidad la densidad del aire es 1,293. Es un valor que yo me lo sé, pero que llegado al momento también va a estar en la tablita. Es 1,293 por kilogramo por metro cúbico. Pero ahora estamos en esto. La diferencia de presión entre A y C. Porque A y C, yo me fijo, entre A y C tenemos lo mismo, el mismo material, la misma sustancia, que es el aire. Por eso va acá la densidad del aire. Pero es la presión en A menos la presión en C, o es la presión en C menos la presión en A. ¿Y por qué? La presión en A menos la presión en C. ¿Por qué? Sí, es así, pero ¿por qué? Porque en A hay... ¿Porque en A qué? Porque en A Porque hay... si lo hiciéramos invertido, el resultado quedaría negativo. Está bien. Es una buena manera de darse cuenta. Pero siempre la regla era que era la presión más grande menos la presión más chica. ¿Y dónde hay más presión? ¿En A o en C? En A. Entonces es la presión en A, la presión absoluta en A, menos la presión absoluta en C. ¿No? Y ahí ya podemos resolver esto. Porque la presión en A era 101.300 pascales. Bueno, esto lo podemos resolver de varias maneras, ¿no? Esta presión en A, esta presión en A son los 101.300 pascales. Y ahora lo que vamos a hacer es resolver toda esta parte. Agarremos la calculadora y veamos cuánto me da todo eso. $3.801,42 me da para usar. 3.801, no, nos quedemos con eso, nos quedemos con el 3.801. 3.800. Ese 3.801 que estaba sumando, lo vamos a pasar para el otro lado del signo igual restando. Menos 3.801 pascal. Y a esta menos presión en C, que obviamente está restando, por eso la vamos a pasar para el otro lado del signo igual sumando. Entonces va a quedar la presión en C. Y ahora simplemente resolvemos esa operación. 101.300 menos 3.801 y esto me da a mí 97.499 pascal. Y ahí ya hemos sacado cuánto vale la presión en la cima de esa montaña. 97.000, que obviamente es menor que la presión sobre el nivel del mar, que eran los 101.000. Fíjense cómo hemos mezclado las dos cosas, el asunto de la presión absoluta con el teorema general de la hidrostática, y así hemos podido responder
calcular cuánto vale la presión de la montaña.